Hoy concluimos el capítulo 1 de Tito, nuestras meditaciones, y vamos a leer el verso 16, y dice así la palabra de Dios: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ese es el verso 16 de Tito 1, es el último verso, y hay una frase, un dicho, que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Y es exactamente lo que pasa con este cuidado que el apóstol Pablo le dice a Tito que tenga para los que van a ejercer el trabajo de ancianos. Y me viene a la mente este tipo de personas que también existieron en el tiempo de Jesús, que eran los escribas y los fariseos. Dice Mateo 23:3, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciéndole a Tito, que cuide de los líderes que van a estar como ancianos en las iglesias. Y el comportamiento de quienes hacen esto se manifiesta con tres características. Dice que son abominables. La palabra abominable quiere decir aborrecible, alguien que practica algo prohibido, alguien que practica el pecado. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Uno de los pecados más abominables para Dios es la idolatría. Y está entre otra lista de cosas que hace la gente abominable, la gente que a Dios no le agrada. La otra característica, o más bien también encontramos en Apocalipsis que esta característica de abominables está entre los que tendrán su parte en el lago de fuego, dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La característica de abominable está entre la lista de los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Quiere decir que es un pecado delante de Dios y que alguien que funge como anciano, pues no debiera tener esta característica. La otra característica es rebeldes. La rebeldía es no obedecer a lo que se le manda. Es difícil para una persona rebelde dejarse dirigir y controlar. Lucas capítulo 1, verso 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar él al Señor un pueblo bien dispuesto. Lo contrario de la rebeldía es la prudencia. La prudencia es el respetar límites, no pasarse de los linderos establecidos, dejarse controlar por Dios, dejarse supervisar por siervos de Dios también. Entonces, obviamente, una persona que va a ejercer un trabajo en la obra de Dios no puede ser rebelde. Y lo último dice reprobados. Una persona reprobada es una persona que no recibe aprobación del comportamiento que tiene, que es censurado por lo que hace. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hay dos condiciones en los siervos de Dios: los aprobados y los reprobados. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Entonces, un obrero aprobado es aquel que usa correctamente la palabra de Dios y, como dice, no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces, es obvio que estas características son muy indispensables
para los que quieren ejercer el trabajo en la obra de Dios como ancianos. Cuidemos de que seamos congruentes con lo que, de lo que decimos con lo que hacemos, para que podamos tener un lugar en el trabajo de la obra de Dios. Dios les bendiga y que tengan bonito día.